Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien por acá Citizen Tech. Hoy vamos a estar hablando sobre los grandes hitos que nos esperan en este 2024 para Star Citizen. Entre ellos tenemos por supuesto el esperado server meshing y también el segundo sistema estelar del juego, estoy hablando de Pyro. Pero vamos despacio, mirá. El primer hito, el server meshing, permitirá que el universo de juego se expanda de manera dinámica, manejando más jugadores y más áreas del universo sin necesidad de cargar todo el contenido en una sola instancia. Bueno, de esto ya hemos hablado bastante. Esto proporcionará una experiencia de juego más fluida, permitiéndonos movernos entre sistemas estelares y planetas sin interrupciones significativas. También va a mejorar la sincronización, haciendo que sea más consistente y ayudando a reducir problemas con los conflictos entre la persistencia y la desincronización. Además, permitirá que más jugadores estén en el mismo espacio, posibilitando eventos masivos y batallas realmente enormes. Como te dije, de esto, bueno, ya estuvimos hablando en videos anteriores. El segundo hito será la incorporación de Pyro, sí, un sistema estelar que cuenta con varios planetas y lunas y enormes estaciones espaciales increíblemente detalladas. En Pyro, la falta de ley va a permitir a los jugadores explorar y actuar con mayor libertad, pero bueno, hay diversas organizaciones y pandillas en este sistema que tendrán influencia muy importante en esa región. Pyro no solo introducirá un nuevo sistema estelar, sino que también agrega mucho contenido nuevo, presentando desafíos adicionales y va a ofrecer la promesa de ver el nuevo universo de Star Citizen que se va a estar expandiendo tras tantos años de desarrollo, bueno, ya que Pyro fue anunciado en aquella CitizenCon del año 2019, el 23 de noviembre de ese año, donde bueno, se mostró por primera vez un avance de dicho sistema estelar. Ahora bien, tras mucho tiempo que ha pasado de aquel entonces, este año sería por fin la vez en que se va a concretar la salida de dicho sistema planetario, pero sin embargo en los últimos días Jared podría decirse que abrió un poco el paraguas, casi como una advertencia de que no se sabe si este nuevo sistema planetario llegará este año, por lo que bueno, nuevamente podría retrasarse. No, pará, no te enojes. Esto es lo que dijo. Mirá, en el último episodio del Inside Star Citizen mencionamos que estamos trabajando para lanzar la versión 4.0 antes de la última semana de diciembre, sí, de diciembre de este año, del 2024. Aunque estamos haciendo todo lo posible para cumplir con esa meta, no podemos garantizar una fecha exacta. La verdad es que estamos trabajando duro para lograrlo, pero el lanzamiento dependerá de si creemos que está listo en ese momento. Cuando decimos que estamos apuntando a una fecha, no es una promesa fija, sino una meta en la que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Bueno, eso fue lo que dijo Jared. Creo que si Pyro no se lanza en este 2024, es probable que mucha gente que forma parte de la comunidad de Star Citizen experimente una mezcla de frustración y decepción, algo lógico. Muchos jugadores estaban ansiosos por explorar este nuevo sistema estelar y un retraso, bueno, podría afectar el entusiasmo y la moral en general. Sin embargo, el retraso también podría incrementar la anticipación y el interés, siempre y cuando el equipo de desarrollo mantenga una comunicación abierta y transparente. Como digo siempre, la comunicación es algo fundamental por parte de la gente de Cloud Imperium Games para con los jugadores. Este retraso podría generar algo así como una percepción negativa sobre el progreso del juego y la capacidad del equipo para cumplir con sus plazos. Pero bueno, también es verdad que ofrecería la oportunidad de pulir y perfeccionar el contenido antes de su lanzamiento. En última instancia, una entrega de alta calidad y bien desarrollada podría compensar la espera adicional y contribuir, digamos, a una experiencia de juego más satisfactoria. Además, la implementación exitosa del server meshing es esencial para garantizar que Pyro funcione como se espera.
por lo que bueno, un retraso podría ser necesario para asegurar que todo esté a la altura de las expectativas. Creo que la comunicación transparente y las actualizaciones regulares serán una clave fundamental para mantener el interés y sobre todo la paciencia de la comunidad. Ahora, más allá de estos hitos, aún queda conocer la hoja de ruta para la versión 1.0 de Star Citizen y recientemente se filtró algo de información respecto a esto, indicando que el proceso sigue sin una planificación sólida. Aunque se había creado una hoja de ruta, esta ha cambiado con el tiempo y después de varios meses de ajustes, aún no se ha establecido una dirección clara para alcanzar esa versión 1.0. El desarrollo varía mucho en cuanto a su fluidez, lo cual dificulta mostrar un calendario preciso en cuanto al progreso. La flexibilidad en el desarrollo y la necesidad de adaptación rápida, según el leak, dice que complican la planificación y ejecución del proyecto, reflejando problemas de personal, ojo a este dato, y rotación de empleados que terminan afectando la capacidad de presentar un calendario detallado. Y la gente de Cloud Imperium Games tiene mucho por resolver en el camino que viene por delante. En cuanto a Pyro, creo que lo veremos este año, pero no de la forma que todos queremos. Probablemente habrá un PTU antes de fin de año, quizás en diciembre, tal como lo expuso Jared, como digamos para cumplir y evitar grandes críticas. Ahora, más allá de eso, todo depende del rendimiento y la eficiencia de las tecnologías que hemos discutido en el último video, en cómo cohesionan entre sí, en los fallos que presentan y en cómo se pueda ajustar el server meshing y Pyro en ese contexto. Estamos entrando ya en agosto, a solo 2 meses de una nueva CitizenCon. Y si nos fijamos en todo el contenido que vimos durante la última CitizenCon del año 2023, aún falta mucho por entregar de lo prometido para este año 2024. De hecho, hasta ahora se han lanzado 24 de las 56 funciones presentadas en aquel evento. Como estás viendo en pantalla, en verde es lo que ya tenemos y en rojo lo que aún falta por salir. Aquellas características que presentan un punto amarillo son las que están en curso, que ya algo de ellas se ha probado o se está probando en PTU. Entre lo más importante por salir y que requiere mucho trabajo tenemos por supuesto el server meshing, también tenemos en curso los hangares personales, la ingeniería, la gestión de recursos, los elevadores de carga e incluso por supuesto Pyro. Del resto aún no hemos visto nada ni obtenido información concisa y profunda en los más de 25 Inside de Star Citizen que han salido en este año 2024. Por lo que tenemos unas 30 features aproximadamente, de las que aún no han comentado nada, y como te dije anteriormente, estando a tan solo 2 meses de la próxima CitizenCon, me da algo de mala espina saber que muchas aún no se han dado a conocer. Me refiero al estado actual en que se encuentran. Las próximas semanas, según ha comentado el mismo Jared, habrá información sobre las bases en asteroides de Pyro. En 2 semanas hablarán sobre el fuego, luego parece que obtendremos más información de Pyro, contenido que no requerirá combate. En 4 semanas llegará el Ship Shutdown, luego más contenido de Pyro y el combate, y antes de CitizenCon podría llegar algo más de Pyro sumado a información sobre el funcionamiento del soporte de vida. Aún así vemos que muchos otros aspectos siguen quedando bastante rezagados. Aunque no se anuncia allí, me gustaría obtener información sobre el rol de cazarrecompensas 2.0, lo cual estimo que aportaría muchísimo contenido al universo persistente, especialmente considerando la futura adición de Pyro. En cuanto a lo que vemos en pantalla, me gustaría oír novedades de Maelstrom y los avances con todo el entorno destructible en Star Citizen, algo que será realmente espectacular. Por supuesto, la construcción de bases, que ojalá llegue también con el sistema Maelstrom incorporado y permita que las bases puedan ser destruidas, sería algo realmente increíble.
El impulso cuántico es otra característica que sería muy útil junto con los cambios en Master Mode, las superficies de control, el escaneo FPS, el radar FPS y también, por qué no, la capacidad de ver daños por radiación, lo que también se relaciona con Pyro. Son muchos aspectos que aún tienen 5 meses por delante para ser entregados y según las estimaciones y declaraciones de Chris Roberts en la última CitizenCon, todos estos los veríamos durante el 2024. Personalmente, resumiendo un poco todo, creo que si Pyro no se lanza este año sería una gran decepción, al menos a nivel personal, para mí, especialmente teniendo en cuenta que lo venimos esperando desde el año 2019, sí, desde aquella vieja ya CitizenCon. Ahora, ¿será esa frustración motivo para dejar del juego temporalmente? No, por supuesto que no. Sobre todo considerando que si logran hacer funcionar el server meshing de forma efectiva junto con las demás tecnologías, y esto trae un aumento sustancial en contenido, cantidad de jugadores y novedades, podría ser un paliativo para subsanar esa carencia que, aunque se posponga otro año más, todo lo demás terminará subsanándola. Sigo creyendo, como te dije antes, que veremos algo en diciembre, al menos en PTU, pero todo dependerá del meshing estático, su éxito y el rendimiento que este logre entregar al juego. Ahora díganme, ¿creen que el retraso en el lanzamiento de Pyro podría afectar tu interés en Star Citizen? ¿Cómo pensás que la tecnología del server meshing cambiará la experiencia de juego? ¿Qué característica nueva esperás con más ansias? ¿El entorno destructible? ¿La construcción de bases? ¿O cuál otra? ¿Cómo manejarían ustedes la frustración si Pyro se retrasa nuevamente? Como siempre, los invito a que me dejes ese comentario tan pero tan importante como lo haces en cada video. Ya sabes que si todo esto te sirvió, te gustó y sobre todo te informó, puedes dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. Por supuesto, también podés compartirlo con quien quieras y si no te suscribiste, dale, ¿qué esperas? Suscríbete y sé parte de esta familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, obviamente con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, por supuesto, en el futuro. Adiós.